saludar ahora a dos amigos, a la querida Meme Yamel y al sensei Ramiro Padilla Tondo para la mesa de diálogo, pero antes, lo que dijo el presidente hoy sobre Azucena Uresti, la conductora estrella de Milenio, mujer que tiene un micrófono en la radio nacional y proyección también en la televisión en nuestro país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió precisamente el sesgo de lo que publica esta comunicadora Azucena Uresti, que ya también respingó, ya contestó al presidente en redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Está como ayer Joaquín López Dóriga, ¿no?, esperando que hubiese enfrentamientos. Esta conductora Azucena Uresti, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios. Es como cadena nacional. Pero hasta chistoso, ¿no? Porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad, ¿no? ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la señora no nos quiere. Entonces, cualquier cosa, ¿no?, lo utiliza. Por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones ¿sí? Exhibiendo el sesgo de Azucena Uresti, que le decía, ya respondió en redes sociales, en Twitter. Dice la conductora de Milenio: no, señor presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados, le pido de la manera más respetuosa mostrar las pruebas de sus dichos. Bueno, Azucena, nada más voy a contribuir con decir que ayer o antier andabas moviendo una campaña de Sí por México, de Claudio X González. No hay consigna, no hay línea, no está a favor de grupos de intereses creados. Bueno, decía mi nana, que en paz descanse, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Déjeme saludar a la querida Meme Yamel, nuestra corresponsal precisamente en las mañaneras en Palacio Nacional. Tanto tiempo sin verte, querida Meme, un abrazote. Tanto tiempo sin verte, mi querido Vicente, tanto tiempo. Mira, ya te extraño. ¿Cómo están? Le mando un beso a mi querido Ramiro, que a él sí no lo he visto y que tenemos pendiente ahí una visita a Las Pasitas, pero no quiere venir, mi querido Ramiro. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Al sensei, al maestro Ramiro Padilla Tondo, también le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, ya estoy con un pie en el avión para irme a Monterrey. Vamos a ir a educar a los fachos en Monterrey, y ya después nos iremos a Las Pasitas con Meme, a ver si es cierto que como ronca duerme. Vamos a ver si es cierto. Qué rollo. Muy bien, muy bien. A ver, déjenme preguntarle su opinión sobre esto que dice el presidente de Azucena Uresti. ¿Cómo ves, mi querida Meme? Va el presidente de Carmen Aristegui, Loret de Mola, Raúl Olmos, hoy le tocó a Azucena Uresti y dice
que es claro el sesgo de la comunicadora. ¿Cómo ves, Meme? Pues es que sí es claro el sesgo de la comunicadora, nada más que no les gusta que se los recuerden, ese es el tema. Valdría la pena que hiciéramos un comparativo, lo hacía yo hace un ratito, de cómo cubrieron o cómo cubren las notas relacionadas con el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué me refiero al gobierno de Nuevo León? No porque yo sea fan de Fosfolandia, sino porque estamos hablando de Grupo Multimedios, un grupo del norte, que por supuesto recibe un financiamiento del gobierno del estado de Nuevo León. Y hago la comparativa con lo siguiente. Uno, el día de ayer el Palacio de Gobierno de Nuevo León fue vandalizado, hubo manifestación también allá feminista, incendiaron el Palacio de Gobierno, entraron, no hubo vallas, no hubo absolutamente nada. El gobernador responde que él va a hacerse cargo, que él va a pagar de su bolsa las reparaciones del Palacio de Gobierno, pero yo quiero ver que esto lo analicemos a corto y a mediano y a largo plazo. A corto plazo, el día de ayer, Azucena Oresti informó la nota, no editorializó, ni a favor ni en contra, porque ni siquiera editorializó, no dijo absolutamente nada, si el gobierno había o no, solamente se limitó a dar la nota y decir ya está controlado, no dijo que las mujeres estaban en contra y que odiaban y que se había desatado la furia de las mujeres en el estado de Nuevo León, no lo mencionó, algo distinto a lo que menciona cuando se refiere a la misma protesta, pero hacia el gobierno federal. Y yo quiero ver qué va a pasar en un año, porque estamos obviamente claros que financiar o pagar a tu bolsillo, hablemos de Samuel García, pagar las reparaciones a Palacio de Gobierno, pues quizás podría hacerlo un año, pero ¿lo va a hacer los años siguientes? ¿O el año siguiente ya va a haber algún tipo de protección al Palacio de Gobierno? Quiero ver qué va a decir ahí Azucena Oresti. Quiero ver qué va a decir al respecto. Estoy comiéndome las ansias, ya quiero que sea 8 de marzo del 2023 para probar la hipótesis que tengo, porque hasta el momento Azucena Oresti ha comprobado que sí tiene una línea. ¿Y de quién es la línea? Pues de la editorial, de quién le paga, de la mesa de información. Liberen a Azucena Oresti de ese pago y entonces vamos a ver qué hace realmente Azucena Oresti. Yo no vi ayer a Azucena Oresti en la marcha, tengo que decirlo. A quien sí vi ayer fue a Fernanda Tapia, ella sí andaba por allá, pero no la vi a ella. Me parece muy curioso porque ella solamente fue a la marcha del 2019, ¿no es cierto? Fue la de 2020, a la marcha en la que me la encontré junto con Adela Micha, una marcha que fue muy pacífica, pero ¿por qué no fue a la de ayer, Azucena Oresti, si ella tan activa es con esto? Y a lo que quiero llegar es que solamente hablan de lo que les conviene y no tocan lo que no les conviene. De que tiene línea, es tiempo de que lo acepten, no es que esté bien o esté mal, pero si no lo aceptan públicamente es porque hay algo que no huele bien, y creo que eso es lo que deberíamos de debatir. ¿Les molesta que el presidente utilice el poder desde el presidente, el poder del presidente, la tribuna presidencial para señalar sus errores? Porque son de esta clase de periodistas que consideran que nunca han cometido errores y que todo lo que hacen y dicen está bien, y no es así. Las opiniones no son noticia, las opiniones no son información, solamente es eso, una opinión, y su opinión no es una verdad. Y creo que elementos para responderle a Azucena Oresti tenemos absolutamente todos, y valdría la pena que ella fuera la que por primera vez empezara a dar las pruebas de lo que muchas veces editorializa, porque lo hace como muy a la ligera, mi querido Vicente. Así es, y bueno, ya que decías que no habías visto a Azucena Oresti en la marcha, pues yo tampoco, y conste que yo andaba ahí, me tocaron mentadas de madre y hasta intentos de agresión por parte de algunas de las muchachas. Lo menciono nada más para que quede registro de esta situación, porque los grandes periodistas, ¿cómo se van a arriesgar a esas mentadas de madre, hombre? Ellos están cuasi tocados por Dios. Pero mi querido Ramiro Padilla Tondo, el presidente ahí va, como dicen, cortando parejo. Y hoy le tocó a Azucena Oresti, pues que obviamente se dice víctima en redes sociales del autoritario, del aprendiz de dictador, como le llama Loret de Mola. Nótese mi sarcasmo. Es un tema interesante porque tiene que ver con lo que es la verdad o con lo que es, digamos, la doctrina del ego. En el caso de Azucena Oresti, el solo hecho de trabajar en Milenio ya es una declaración de principios, seamos honestos. El problema
con esta clase periodística mexicana es que se creen más allá del bien y del mal y piensan que es como las bulas papales, que por el solo hecho de publicarlo ellos ya es verdad. Así no funciona el sistema. No hay una correlación entre lo que se dice y lo que es la realidad y qué es la verdad. La verdad es esa similitud entre lo que se dice y los hechos que se describen. Cualquiera puede tener una interpretación. El problema del periodismo mexicano, sobre todo de este periodismo de élite, es que su interpretación contiene un sesgo. Lo hemos hablado en otros espacios aquí mismo. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Fox News es el brazo armado del Partido Republicano y no hay ningún problema porque los medios se van asumiendo o van dirimiendo con su constancia ideológica, ¿no? En el sentido de entender que hay una idea clara de hacia dónde apuntan los medios dependiendo de su agenda ideológica. En el caso mexicano, obviamente, los medios han vendido la idea de la imparcialidad cuando realmente siempre han tenido un sesgo. Yo lo digo personalmente, mi sesgo es a favor del presidente y mi sesgo es a favor de la 4T, entonces usted tome con reserva lo que yo le digo porque ese soy yo, no tengo por qué mentir. El problema con los periodistas como Azucena Oresti, todos ellos que te cuentan la historia de que ellos son imparciales, que son inexpugnables, que son incalumniables, porque pues supuestamente ellos salen en una pantalla y tienen un nombre y tienen un público, pues es totalmente falso. Sabemos lo que ha hecho Milenio, sabemos lo que ha hecho Reforma, sabemos lo que hace el Universal, sabemos lo que hacen todos estos medios, obviamente con la intención de atacar al gobierno, y pues hay que tomarlo con reservas, y pues para eso está García Vilchis los miércoles, para desmentir todas estas cosas, y obviamente el presidente que también se divierte mucho, le sigue mucho el juego y es muy divertido entender esta parte donde se ven exhibidos y obviamente se rasgan las vestiduras como buenos fariseos, mi querido Vicente. Mi querido Ramiro, mi querida Meme, como dice mi buen amigo Charlie, me escribe: Vicente, entiende, no le levantes falsos, no exageres. Los grandes comunicadores de México no pueden ir a esos eventos porque no podrían hacer su trabajo de tantos autógrafos que les pedirían. Nótese mi sarcasmo. Oye, mi querida Meme, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador también dejó la víbora chillando en la mañanera porque llama reverendo, ¿qué dijo? Reverendo, ¿qué le llamó a Claudio X González? Reverendo corrupto. A ver, Ceci, écheme las declaraciones del presidente y ya que me dé su opinión, Meme y Ramiro. Sí, yo no sé por qué aquí, Elizabeth, porque es una muy buena persona, pero les llama a la organización, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción. Son mexicanos a favor de la corrupción. Hasta en eso son falsos. Porque lo que defienden es eso, la corrupción. Claudio X González y todos ellos son unos reverendos corruptos. Pero en fin. ¡Auch! Eso sí ha de haber dolido en el ego de uno que otro y una que otra de ahí de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por cierto, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muy presente en Canal 11, por ejemplo, en los programas como no me acuerdo cómo se llama el programa en Canal 11, pero además es una de las analistas estrella de Latinus con Carlos Loret de Mola, mujer que tiene columna en el periódico Excelsior. En fin, mi querida Meme, creo que la reiteración de esto del presidente es importante para que la gente no se confunda, para que a la gente no se le olvide de quiénes estamos hablando.
Es que ese es el tema. Claudio X González corrupto y se sabe, nada más que el señor no lo acepta. No hay que irnos con la finta del nombre de su organización, ¿no? Que es Mexicanos según contra la corrupción y la impunidad, porque ellos han utilizado y lo saben bien que el periodismo es una forma de poder, es un poder, y que lo han utilizado para inclinar el poder a su favor. Cuando Claudio X González empezó a tener problemas con Enrique Peña Nieto, cuando ya no eran tan amigos, es cuando empieza a sacar estas notas sobre los escándalos, sobre la estafa maestra y demás, ¿no? Es ese momento. En el caso de María Amparo Casar, ella ha justificado más de una vez, ¿no?, como la independencia, según del gremio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es porque Claudio X González ya no está ahí, y es que eso no podría ser más falso, porque María Amparo Casar creo que a estas alturas debería de saber que aunque ya no sea Claudio X González el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque ella asumió ese cargo, sigue siendo el presidente del Consejo de Administración, en donde figuran personajes que también figuran en otro tipo de organizaciones como México Evalúa, que son las que hoy también terminan exhibidas en la mañanera por andar publicando notas a punta de interpretaciones a donde nadie le preguntan. O sea, interpretan y juntan varios delitos en uno solo y entonces dicen, ahí les va. O sea, creo que lo que es importante que entienda la audiencia es cómo han utilizado el poder de la prensa para incidir en la opinión pública. Y lamentablemente, a las personas a las que más logran manipular son personas que sí tienen estudios, son personas que sí tienen una licenciatura, pero que de alguna manera siguen creyendo con fe ciega lo que dicen estos medios porque se han generado un prestigio que yo dejaría entrecomillado. A mí me parece muy lamentable que existan personas que tienen estudios que sigan siendo ignorantes, porque hoy más que nunca me queda clara que la ignorancia no es algo que se erradique solamente con educación escolar o académica, sino que hace falta mucha cultura en casa, mucha educación en casa y promover el criterio propio. De alguna manera también celebro que María Amparo Casar siga teniendo espacios, fíjense, porque contrario a lo que ella misma dice, tiene libertad de expresión. María Amparo Casar no puede decir que no hay libertad de expresión en este país porque ella está en espacios pagados por el gobierno, como lo es Canal 11, dando su opinión. Ella sigue publicando, ella sigue hablando, a ella nadie la ha censurado. Entonces, creo que el mejor ejemplo de que existe libertad de expresión en este país y en dónde está la desinformación y de qué es lo que está pasando, lo da María Amparo Casar. Mientras en los propios espacios públicos miente, critica y cuestiona, el gobierno le sigue dando libertad de expresión. Así que yo por eso pongo sobre la mesa, ¿en qué momento dicen que este gobierno es un gobierno que censura, es un gobierno dictador? ¿De dónde lo sacan? Porque creo que ni siquiera ellos se terminan de creer lo que dicen públicamente. Así es. Oye, Ramiro, está buena esa de reverendos corruptos, ¿no? El presidente se pinta solo para esas cosas. Pues es que en el caso de Claudio X González hay que recordar su historia, sobre todo cuando era presidente de las asociaciones civiles. Un simple clic en internet te muestra que el señorito Nini, bueno, para nada, se pagaba casi 9 millones de pesos de salario al mes. ¿Cómo te vas a pagar siendo millonario casi 9 millones de pesos al año de tus asociaciones civiles? Obviamente, cuando empezó a subir la burbuja, Claudio X González renunció, ¿no? Porque obviamente hay que saber que esto de las asociaciones civiles, los fideicomisos, era una manera de no pagar impuestos, porque de toda la vida los señores de Kimberly-Clark le buscaron la vuelta al sistema para no pagar impuestos. A estas alturas del partido, lo que a mí mucho me llama la atención, sobre todo con la intelectualidad mexicana, porque recibieron muchos millones de pesos y todos estos camaradas, los que salen, como dicen, en primer plano, en el Canal 11 y todos ellos, personas que supuestamente son súper preparadas y no les alcanza para hilar 2 frases completas, no les alcanza. O sea, todo se reduce a dictador, Venezuela, Cuba. Y entonces uno dice, pues ¿dónde chingados estudiaron? Y si ¿dónde estudiaron para demandarlos? Porque les enseñaron todo absolutamente al revés. O sea, son un saco de pendejadas todos ellos. Y dice uno, ¿es en verdad que nosotros estamos en manos de esta clase intelectual
donde, por ejemplo, hay un hijo de un intelectual famoso, que no voy a decir su nombre, pero su apellido empieza con K, que ahora ya le ha dado por hacer, digamos, como todo historiador que te dice que no puedes hacer historia en tiempo real, pues al hijo se le ocurre entrevistar a alguien que no le da la razón y pues se hace los calzones. Todo este tipo de personas, todo este tipo de tontos. Yo creo que si Claudio X González estudió una carrera en alguna universidad de prestigio, pues le regalaron el título, como se lo regalaron a Peña Nieto, como quizás se lo regalaron a Fox. Hay que recordar que, por ejemplo, el imbécil borracho de Calderón ni siquiera pudo entrar a la UNAM porque no le dio las facultades intelectuales y se tuvo que ir a la libre derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos a toda esta bola de gañanes, de tontos, de personas que piensan que tienen la verdad, pero no son capaces de estudiar y ponerse a leer cómo funciona el asunto. O sea, no hay, por ejemplo, una escuela de pensamiento mexicana donde uno diga, o sea, los mayores filósofos de México son argentinos y se llaman Atilio Borón y Enrique Dussel, por ejemplo, pero de estos cuates de la intelectualidad mexicana, de ellos no hay un solo libro que valga la pena. Y bueno, ya para cerrar con el imbécil de Claudio X González, que sigue siendo la basura de las basuras, que es un nini que tiene mucho tiempo para estar chingando en Twitter, pero que no ha hecho una sola propuesta. Habría que preguntarle a Claudio X González qué propone y qué haría mejor que este gobierno, y quizá ahí las pocas neuronas que tiene circulando le sirvan para algo, mi querido Vicente. Para cerrar, Meme, mi querido Ramiro, ¿por qué no nada más para que quede constancia? Pues no decían que es un desastre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora se ven cada vez más estadounidenses cruzando hacia México para llenar el tanque de gasolina. Así las cosas, con un conflicto al otro lado del mundo y con los precios precisamente del combustible, de la gasolina, más económicos en la frontera de este lado mexicano. ¡Qué desastre este gobierno, Meme! Nótese mi sarcasmo. Qué bueno que me toca ese vals, porque yo no quiero perder la oportunidad de seguirlo diciendo. Es justamente esto que estamos viendo, el resultado de la política pública implementada por esta administración con los famosos impuestos especiales. Hay que recordar, hay que hacer una diferencia, hay que hablar de un antes y un después. En la administración de Enrique Peña Nieto se liberan los precios de los combustibles y entonces tenemos un gasolinazo y amanecemos un 2017 con saqueos, ¿no? Enero 2017, saqueos, vandalismo, gente desesperada, los precios altísimos de la gasolina y demás. Y después Enrique Peña Nieto sale con un video, ¿no? Diciendo, ¿y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿No? Él, la víctima de la propia reforma energética de 2013, ¿no? Los efectos de sus propias decisiones viendo impactados en errores y en problemas para el pueblo. Llega la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, vamos a utilizar este IEPS como un colchón. Y yo lo expliqué así desde el primer momento porque así es como lo entendí y hoy me están dando la razón, entonces no saben lo emocionada que estoy. Porque este colchón que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador es, a ver, si a partir, o ya veníamos creando una mayor dependencia en los precios del combustible, en los precios internacionales, y que con la reforma de 2013 se hace todavía mucho más dependiente México de los precios internacionales de los combustibles, tenemos que buscar alguna manera de amortizar esto, porque si algo pasa en el extranjero y los precios suben, estamos obligados a subirlos y eso obviamente impacta al consumidor. Entonces, una forma de evitar que impacte al consumidor es justamente con este impuesto especial. ¿Qué hace el gobierno? Cuando no hay un alza en los precios internacionales y podemos jugar con este impuesto, baja o limita el subsidio que le da a los combustibles, lo baja un poco para que se mantenga el precio. Cuando suben los precios internacionales, entonces el gobierno inyecta subsidio y incrementa este subsidio para evitar que impacte el precio de los combustibles en el consumidor. Así es como funciona el IEPS. Esta es la política que implementó la administración de Andrés Manuel López Obrador a través de los subsidios. Sí se sigue subsidiando el combustible y se sigue subsidiando para evitar que el consumidor pague el costo final. Obviamente hay incrementos que van por el tema de la inflación. La premisa de esta administración es no va a haber incrementos más allá de la inflación. Entonces,
Obviamente, si la percepción que tenemos del dinero no es la misma y el dinero no vale lo mismo, pues obviamente habrá un incremento. Pero lo que busca esta administración es, al inyectar o dejar de inyectar el subsidio, equilibrar el precio para que el consumidor no pague el costo final, ¿no? Entonces, el canciller Marcelo Ebrard, cuando estaba en Los Ángeles, pone, ¿no?, una foto de cómo está el precio del combustible. Y hemos recibido comentarios en nuestros canales de cómo nos dicen, es que, por ejemplo, en Alemania está en $50 o $5, me decían, el precio del combustible. Y obviamente sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y en México se mantiene moderadamente estable. Eso es lo que ha hecho esta administración, y creo que es importante que no lo dejemos de mencionar, porque pareciera por ahí que hay personas que no logran entender. Luego en los comentarios nos dicen, ¿y por qué no entonces, si esto va a funcionar así, por qué no México entonces deja de depender de los precios internacionales del combustible? Y me encanta esta pregunta, porque a eso, de hecho, justamente a eso va enfocada la reforma eléctrica, de alguna manera, para evitar el impacto internacional de los combustibles, porque de hecho a eso va el tener refinerías, para que México sea autosuficiente, para que México pueda generar sus propios combustibles, no los tengamos que vender en crudo e importar refinados, para que México pueda tener una autosuficiencia eléctrica y que no dependamos del extranjero o de empresas extranjeras para que nos bajen el switch o controlen nuestra vida diaria. De hecho, a eso va a enfocar la administración. Entonces, esto que estamos viendo hoy es el resultado de la política pública que no habíamos podido ver hace 2 años, pero que hoy ya lo estamos viendo. Entonces, me encanta que justo a mitad, pasando la mitad de la administración, podamos ver estos resultados, que se perciban y que sobre todo la gente que por ahí tenía dudas vea con hechos, vea realmente qué es lo que está pasando con los precios, para qué fue el subsidio, para qué es el IEPS, qué es lo que está pasando. Y bueno, benditas sean las maravillosas redes sociales que nos permiten compartirlo, porque las televisoras no lo van a hacer. Cierro con tu comentario, querido Ramiro, sobre esto. Bueno, pues estaba pensando en este momento con lo que decía Meme, porque tiene varios factores, lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. Primero, mandar a Margarita Zavala a Estados Unidos para evitar que siga subiendo el precio, porque ella es la única que sabe a cómo amanece el crudo, ¿no? Digamos. La segunda es, no se están riendo. El asunto es que, por ejemplo, lo que plantean, y esto es, hay que recordar, hay que hacer una seguidilla, hay que hacer un marco histórico para entender esta parte donde descubrimos que se estaban importando $30,000 millones al año de gasolinas. ¿A quién beneficiaban las redes de transporte? Obviamente, pinche Vicente, cálmate. El asunto es que hay que entender, pues, que, por ejemplo, hay que recordar el gasolinazo, donde el otro botas miadas, el otro imbécil, decía que qué bueno que ya está la gasolina a precios internacionales. Para apuntar lo que sea Meme, Vicente Fox, tú que eres tan imbécil, te voy a explicar de nuevo. Sí está bien que el litro de gasolina está a precios internacionales, pero también el salario mínimo debería estar a precios internacionales. En el caso de un alemán que le cobran a $5 el galón, obviamente, pues, ¿cuánto gana? Que ganan 4 o 5 mil euros en promedio al mes, pues les alcanza. Pero en México lo que sucede es que si tú ganas un salario mínimo o el doble del salario mínimo, ¿en cuánto se te va de tu salario? Si tienes un automóvil, se te va el 30-40% de tu salario. Es una ridiculez lo que hemos vivido. Hay que recordar que 22 gobernadores priistas le abrieron un boquete de más de 260,000 millones de pesos al presupuesto, se lo robaron, y obviamente Peña Nieto tuvo que salir a cubrir ese pinche hueco haciendo el gasolinazo y subiéndolo de 13 pesos a 20 pesos. Aparte, ese marco histórico de los 400,000 millones de dólares que bien señalaba el profesor Cruz, de que ¿dónde quedaron? Se fueron al gasto corriente de los estados. ¿Y qué hicieron los estados? Pues echar todo a la basura, ¿no? O sea, gastarse dinero. Con ese dinero, con los excedentes petroleros que recibieron durante esos 12 años, hubiésemos tenido un litro de gasolina a menos de 10 pesos en este momento, hubiésemos tenido saneadas las finanzas de Pemex y hubiésemos pagado la deuda externa, para que vean el tamaño del robo los 2 sexenios de Fox y Calderón. Entonces, lo que está sucediendo hoy, que es un ejemplo claro de cómo manejar una hacienda pública sana, es que no cobrar este impuesto especial, que pues obviamente fue otro invento de los prianistas, es lo mejor que le puede pasar al país. Lo mejor que nos pudo pasar es tener el mejor presidente en el peor de los tiempos, mi querido Vicente, y con eso cierro mi comentario.
Querido Ramiro, ¿por qué no mejor cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus recorridos, para que te apoye en redes sociales, para que te apoye en tus trincheras? Sí, claro que sí. Ya saben, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Tondo, sigan comprando el pequeño Chairo Ilustrado. Tengo un evento en Monterrey el 15. Ya llegamos a Monterrey, vamos a hablar de por qué la derecha perdió la guerra cultural. Es un evento que vamos a tener, por mis redes sociales les voy a informar exactamente el lugar. El 18 presentaremos a uno de las mentes más lúcidas de este país, Francisco Sepúlveda Cañamar, un doctor que vamos a presentar su libro Cuando la posverdad nos alcance. El 19 presento La Cantina La Huizote en el centro de Monterrey. Mi libro El Pequeño Chairo Ilustrado para todos los chairos. Nos vemos la próxima semana en Fosfoleón. ¿Qué te parece? Y aparte anoche, pues tuve a Daniel Marmolejo, tocamos varios temas. A los que quieran ir a Chairovisión TV o a los que quieran ir a Ramiro Padilla Tondo o a la Gatósfera, está la entrevista que hicimos con Daniel Marmolejo, que se puso muy sabrosa. Así que nos vemos hoy en Chaironomics a las 11 de la noche, mañana entre Chairos y Fifis, ya que no tuvimos sección ayer con el licenciado. Y pues vamos con todo. Un abrazo, mi querido Vicente. Claro que vas con todo, pero para convertirte en el burro Van Ranking versión Chaira, mi querido Ramiro Padilla Tondo, eres el chile de todos los moles, pero bueno, en fin, mi querida Meme Yamel, hay que invitar también a que la gente se informe, las personas que confían en nosotros, en las noticias al chile todas las noches, que te sigan en tu canal y que te sigan en redes sociales, querida Meme, y obviamente en The Mexico News. A mí ya saben que me encuentran en @memeyamel.ca, ya saben, en todos lados, y le voy a hacer competencia a mi querido Ramiro Padilla Tondo. Yo quiero aparecer en las cajitas de cereales. Muchas gracias. Muy bien, les mando un abrazo, mi querida Meme, mi querido Ramiro. Muchas gracias, les mando un abrazo. Estamos al pendiente. Cuídense. Bueno.